Mi nombre es Luis Alberto Osorio de la O y me tocó el tema de definición de reproducción. La noción de reproducción se refiere al proceso y la consecuencia de reproducir. Este verbo, por su parte, hace mención a producir nuevamente algo, a realizar una copia o, en el caso de los seres vivos, a dar a luz o generar otro organismo con las mismas características biológicas. Por ejemplo, tengan en cuenta que está prohibido la reproducción de este texto en cualquier soporte. Esta cultura es en realidad una reproducción del monumento que se encuentra en París. Bueno, mi nombre es José Eduardo Pérez Alvarado y pues le vengo a hablar del tema de tipos de reproducción asexual. La reproducción asexual en un organismo vivo es la creación de sus descendencias jóvenes a partir de un solo padre sin la necesidad del género opuesto. La reproducción asexual es un tipo de reproducción que involucra métodos como la mitosis. En la reproducción asexual solo hay un padre, lo que significa que la descendencia es genéticamente idéntica a la del padre. ¿Y cuáles son esos tipos de reproducciones? Una sería la regeneración y fragmentación. La regeneración es la capacidad de un organismo de regenerar las partes de su cuerpo que faltan para que vuelvan a crecer. Cuando el organismo más complejo es más difícil que regenere una parte de su cuerpo. Este tipo de reproducción solo ocurre en estrellas de mar, en hidra, gusanos planos y algas. 2. Bipartición o fisión binaria o división binaria. Fisión binaria significa división a la mitad. Es cuando un padre se divide en dos mitades iguales, después de que el núcleo se replica. Ningún padre permanece porque hay dos células hijas que crecen hasta un tamaño normal y esto ocurre en bacterias y algas unicelulares. 3. Gemación. En gemación un padre se divide en dos mitades desiguales. Las células hijas se forman a partir de un brote del padre. El brote eventualmente se rompe, pero no hasta que esté maduro. La yema también puede permanecer unida y formar una colonia. Y esto ocurre solo en la levadura de cerveza, en la esponja de mar y en hidras. 4. División múltiple o esquizogania. Este proceso es frecuente en seres unicelulares. El núcleo se divide varias veces por mitosis. El citoplasma se divide después de las divisiones nucleares, por el último termina con una simple división de los territorios que encierra un núcleo hijo. Esto solo pasa en el parásito de la malaria. Es un ejemplo de una enfermedad que solo pasa cuando uno bebe agua contaminada. Esporulación. La esporulación es la producción de muchas esporas en una estructura especial productora de esporas llamadas esporangio. Las esporas son células microscópicas y especializadas que contienen un núcleo citoplásmico dentro de una cubierta rígida. Esto ocurre mucho en hongos y el más común es el champiñón. Estrobilación. Las medusas se reproducen por medios sexuales y asexuales. Presenta dos formas, la de pólipo y la de medusa. La estrobilación es un proceso que es parte del ciclo de reproducción de las medusas, en que un esquifistoma pólipo sin sexo de forma sexual produce una serie de discos con forma de estrellas que se desprenden. Son pequeñas medusas llamadas efiras. Sí, y muchas gracias por su atención. Levadura de cerveza, en la esponja de mar y en hidras. 4. División múltiple o esquizogania. Este proceso es frecuente en seres unicelulares. El núcleo se divide varias veces por mitosis. El citoplasma se divide después de las divisiones nucleares, por el último termina con una simple división de los territorios que encierra un núcleo hijo. Esto solo pasa en el parásito de la malaria. Es un ejemplo de una enfermedad que solo pasa cuando uno bebe agua contaminada. Esporulación. La esporulación es la producción de muchas esporas en una estructura especial productora de esporas llamadas esporangio.
Las esporas son células microscópicas y especializadas que contienen un núcleo citoplásmico dentro de una cubierta rígida. Esto ocurre mucho en hongos y el más común es el champiñón. Estrobilación. Las medusas se reproducen por medios sexuales y asexuales. Presenta dos formas, la de pólipo y la de medusa. La estrobilación es un proceso que es parte del ciclo de reproducción de las medusas, en que un esquifistoma pólipo sin sexo de forma sexual produce una serie de discos con forma de estrellas que se desprenden. Son pequeñas medusas llamadas efiras. Sí, y muchas gracias por su atención. Microscópicas y especializadas que contienen un núcleo citoplásmico dentro de una cubierta rígida. Esto ocurre mucho en hongos y el más común es el champiñón. Estrobilación. Las medusas se reproducen por medios sexuales y asexuales. Presenta dos formas, la de pólipo y la de medusa. La estrobilación es un proceso que es parte del ciclo de reproducción de las medusas, en que un esquifistoma pólipo sin sexo de forma sexual produce una serie de discos con forma de estrellas que se desprenden. Son pequeñas medusas llamadas efiras. Sí, y muchas gracias por su atención. Y la de medusa. La estrobilación es un proceso que es parte del ciclo de reproducción de las medusas, en que un esquifistoma pólipo sin sexo de forma sexual produce una serie de discos con forma de estrellas que se desprenden. Son pequeñas medusas llamadas efiras. Sí, y muchas gracias por su atención. Produce una serie de discos con forma de estrellas que se desprenden. Son pequeñas medusas llamadas efiras. Sí, y muchas gracias por su atención. Efiras. Sí, y muchas gracias por su atención. Mi nombre es Cristian Alejandro Pérez López y hoy les vengo a hablar sobre el tema de la reproducción sexual en animales. Es la multiplicación de los individuos a partir de dos progenitores de diferentes sexos, masculinos y femeninos. Cada individuo que participa en la reproducción sexual produce un tipo de células especializadas de líneas germinales. Los espermatozoides y los individuos están originadas por un tiempo de división celular especializadas llamada meiosis. Este evento es la diferencia crucial entre reproducción asexual y sexual. El proceso empieza con la unión de dos gametos que da origen a un cigoto. Posteriormente, el cigoto da origen a un nuevo individuo con caracteres de ambos de sus padres y con ciertos caracteres únicos. La reproducción sexual supone una serie de ventajas con respecto a la sexual. Sin embargo, son notorias las posibles desventajas de la reproducción sexual. El tiempo, la energía invertida en la búsqueda de parejas, la competencia por las hembras, el costo de la reproducción de gametos que no son fecundados, entre otras. Los beneficios de la reproducción sexual han sido un tema de controversia y debate entre biólogos evolutivos. Una hipótesis sugiere que la reproducción sexual es beneficiosa, ya que produce variantes que en el tiempo de cambios ambientales podrían ser provechosas para la especie. De hecho, la producción de variabilidad genética es una de las ventajas atribuidas al sexo. Por otro lado, algunos de los investigadores proponen que la reproducción sexual es específicamente la recombinación han sido seleccionadas como un mecanismo de reparación del ADN. No obstante, todavía es una incógnita para prevalencia del sexo a pesar de sus costos. Mi nombre es Miguel Ángel Hernández Pérez, vengo a hablar sobre el tipo de desarrollo embrionario. El desarrollo embrionario es el periodo en que se forma el embríparo o con el parto en vivíparo. Durante el desarrollo embrionario se forman todos los tejidos y estructuras que realizan las funciones básicas del organismo adulto. Este desarrollo tiene tres fases: segmentación, morfogenesis y diferenciación celular.
El desarrollo embrionario transcurre al interior del cuerpo materno en los animales vivíparos o dentro de la cáscara de los huevos animales ovíparos. El desarrollo embrionario forma parte de la reproducción asexual. La reproducción asexual puede ser de dos tipos: vegetativa y asexual. Vegetativa y asexual. Bueno, mi nombre es Daniel Alberto Pulido de la Cruz y hoy vengo a hablarles sobre la reproducción asexual en plantas. Se da en las plantas cuando una parte de ellas se divide, ya sea tallo, rama, brote, tubérculo, rizoma, etc., y se desarrolla por separado hasta convertirse en una nueva planta. Se halla extraordinariamente difundida y sus modalidades son muchas y varias, pero hoy solo se hablará sobre las multiplicaciones vegetativa artificial. Número 1. Injertos. Un fragmento de tallo de una planta, injertos óseos, se introduce dentro del tallo o tronco de la misma especie o distinta. Se suele usar en árboles frutales o especies ornamentales. 2. Estacas. La reproducción por estacas consiste en cortar un fragmento de tallo como yemas y enterrarlo. Después se espera hasta que brote raíces, así se obtiene una nueva planta. 3. Esquejes o gajos, tallos que se preparan en recipientes con agua o en tierra húmeda, donde forman nuevas raíces, tras lo cual pueden plantarse. 4. Cultivos de tejido. Cultivo realizado en un medio libre de microorganismos y utilizando soluciones nutritivas y hormonales vegetales que provocan el crecimiento de raíces, tallos y hojas a partir de un fragmento de una planta. Acojo. Consiste en enterrar una parte de la planta y esperar a que arraigue. Entonces se corta y se trasplanta. Se utiliza en los vides. Y por último, esporlusación, tipo de reproducción mediante esporas.